¿Cuándo empezaron a actuar las mujeres en el teatro? Es una pregunta que me surgió después de haber grabado mi último video, que lo pueden ir a ver. Estamos analizando obras clásicas, en este caso Romeo y Julieta. Y por mi afán de hacer que sea lo más parecido al momento en el que surgió la obra, a la primera representación de esa obra en la vida, tuve que representar a todos los personajes con varones y con varones personificados como mujeres que representaban a esos personajes femeninos. Porque en ese momento las mujeres no actuaban. Todos los personajes, incluso los más potentes, esos que hoy seguimos viendo como referentes de mujeres fuertes en la ficción y sobre todo en la dramaturgia, eran representados por varones. Esto es un dato a chequear, pero según mis cuentas y entendiendo que Shakespeare murió mucho antes de que las mujeres empezaran a actuar oficialmente en Inglaterra, es probable que Shakespeare jamás haya visto una mujer arriba del escenario. Y esa es la ruta que vamos a empezar a armar hoy. ¿Cuál fue el rol de la mujer en las artes performáticas desde el inicio de los tiempos? Desde donde encontremos registro. Por supuesto, me estoy yendo ahora a la antigua Grecia. Grecia y Roma tenían culturas performáticas bastante diferentes y cambiaron también a lo largo del tiempo, incluso dependiendo de qué lugar, tanto de Grecia como de Roma, estemos hablando. Hablando de Grecia, en este video puntualmente, existía un estigma bastante grande que terminó prohibiendo a las mujeres tanto arriba del escenario como en el público. Los hombres actuaban solo para ellos. Igual, déjame dudar, permitímelo, que no haya ninguna que se haya metido alguna vez a mirar algo a escondidas. Porque no hay registro. Pero no me lo creo. Es muy curiosa la historia de la mujer performática en Grecia porque hubieron algunos retrocesos incluso en su historia. Existía lo que se llamaba la poesía griega, que estaba compuesta para recitarse en voz alta. ¿Por qué? Porque data de mucho tiempo antes que el alfabeto y la escritura en sí misma. O sea, ponían palabras juntas y las repetían. ¿Se llamarían palabras en ese momento? Si no existía ni el alfabeto. ¿Existió un diccionario antes que un alfabeto? ¿Y no estaba por escrito? Bueno, no, chicos, yo no soy historiadora, hago lo que puedo, pero se me ocurren estas cosas. ¿Cómo hicieron? Entre el 800 y el 500 a.C., esta poesía griega era lo popú, y existían dos tipos de géneros, la épica y la lírica. La épica era compuesta oralmente y recitada de memoria, por supuesto, seguro con mucha improvisación de por medio, y trataba temas mitológicos como la Ilíada, la Odisea, y muchas veces didácticos. Tengamos a cuenta de que lo que nosotros llamamos mitología griega, para ellos eran sus creencias religiosas, ¿no? La lírica estaba compuesta por un poeta, la figura del poeta, y representada acompañada siempre de una lira. Existía dentro de la poesía lírica dos tipos, la coral y la solista. El contexto de la poesía lírica generalmente era algún rito religioso o mismo también en ambientes privados para la aristocracia. Y es acá donde aparecen las primeras mujeres performáticas en Grecia, porque hay registros de algunos coros formados únicamente por mujeres y tenemos registro de por lo menos una poeta. Alcman, que era un poeta, escribió algunas canciones para doncellas, para mujeres solteras, que da por entendido que eran performeadas por mujeres. Y tenemos registro de, por supuesto, nada más y nada menos que de Safo, la poeta de la isla de Lesbos y por la cual te llamás lesbiana, nena. Que es una figura que llama mucho la atención, porque en un momento tan patriarcal, que una mujer aristócrata pueda compartir su poesía tan abiertamente, con tanta buena recepción y sobre todo con un claro deseo hacia otras mujeres que comenten las lesbianas. Esta fue la época más feliz para las mujeres que querían performear en Grecia porque en el periodo clásico, a partir del 500 hasta el 300 y pico, la cosa cambió. Comenzó a desarrollarse el teatro en Atenas en un festival en honor a Dioniso, dios griego, dios del vino, de la música, la música no me acuerdo. A ver. Dionisio II. Corta. Ya está, no puedo más. Dios del vino, dios del teatro, dios de la lujuria, el éxtasis, la fertilidad, dios de la joda. Por eso los festivales se hacían en su honor. En este festival que se celebraba en Atenas, los tres géneros teatrales del momento, la tragedia, la comedia y la sátira, competían durante aproximadamente 3 a 5 días. La poesía coral, los ditirambos, también competían, pero todos los coros debían ser performeados por varones. Se acostumbran a la palabra performeados, me parece fantástica y la voy a seguir utilizando. Y la pregunta es, ¿por qué se eliminó a la mujer? Bueno, hay varias conjeturas. Puede ser por las diferencias entre Atenas y Esparta, que era de donde salía Alcman, el poeta que escribía para las mujeres. Puede ser también entre las diferencias de Atenas y Lesbos, de donde salía Safo. También puede haber sido algún cambio de parecer, que no me parece poco probable en absoluto, pero llama la atención. No hay una respuesta concreta, pero llama la atención. Sobre todo porque se cree que el teatro nace de la poesía coral.
¿Por qué? Porque la poesía del coro se mantiene en las tragedias griegas, por ejemplo. En la poética de Aristóteles, que es como los datos más certeros que tenemos de la época, incluso cuando fue 150 años después de que se empezó a hacer teatro, pero de cualquier manera es la fuente más exacta que tenemos hoy en día, Aristóteles va a decir que el teatro surge cuando una persona del coro empezó a dar un paso adelante y a decir unos textos solistas a los cuales el resto del coro respondía. Ese fue el primer actor, ese líder. De cualquier manera, este retroceso era en un contexto muy limitado para la mujer en general, tanto en esta antigua Grecia como también en la época clásica en Atenas. Se creía que lo ideal para la mujer era que se queden en sus casas. Bárbaro, me quedo retranca. Salvo que tuvieran que salir a trabajar por cuestiones económicas. Si salían, tenían que hacerlo con velos y acompañadas preferentemente de un guardián varón. Y esto es terrible porque estaba como cruzada la visión. Parecía que para que una mujer sea respetable había que hablar de ella lo menos posible, se tenía que mantener tranquila, medio escondida en su casa, como todo un límite muy raro, tanto que los hombres atenienses empezaron a evitar nombrar a las mujeres respetables, según ellos, en público y en sus escrituras, al punto de que hoy no sabemos cómo se llamaba la primera esposa de Pericles. Te digo más, sí conocemos a Aspasia, el nombre de la concubina de Pericles. Concubina. ¿Por qué? Porque no era una mujer respetada. O sea, porque te respeto mejor, te desaparezco. Me quiero... El prejuicio era total y por supuesto entonces los roles femeninos en el teatro eran interpretados por varones. En un principio, actuar, cantar en los coros era una práctica más amateur. Con los festivales empezó a tomarse un poco más en serio. Estos 3 géneros que nombramos que competían, cada una tenía su competencia, por ende salían 3 ganadores, una trágica, una cómica y una sátira. ¿Qué era el premio? Principalmente entrar como en la lista de la victoria, ser una obra reconocida. Y esto es lo mejor de todo. El productor tenía la posibilidad de construirse un monumento en su honor. ¿No te parece un montón, hermano? Además, el arte es colectivo. ¿Te parece? Todo está raro, chicos. Además, con la módica compra del monumento para el productor y la lista de la victoria, se llevaban jarrones valiosos, valiosísimos, de aceite de oliva. Yo te digo que estoy para eso. Unos buenos jarrones de aceite de oliva ya está. ¿Quién te conoce, girasol? Quienes lo denominaban 10 jurados, que si mal no entendí, eran medio como que elegidos al azar. Y el público, algo como el aplaudómetro. Los actores solían especializarse en un solo género y los géneros en sí mismos tenían como medio una jerarquía de prestigio. El más prestigioso era la tragedia. Por ende, se agrega un premio más, además de mejor sátira, mejor tragedia, bla, 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 mejor actor en tragedia. Y este entonces es el inicio de la profesionalización del actor. Acá decís, ok, puedo hacer una carrera. Mi meta es ser el mejor actor en tragedia. Y ese actor, por supuesto, no tenía que pertenecer sí o sí a la mejor tragedia. Incluso algunos actores se empezaron a convertir en celebridades internacionales cuando el teatro se empezó a difundir por fuera de Atenas en otras ciudades grecohablantes. Incluso algunos fueron encomendados con misiones diplomáticas porque sabían su fuerte en la oratoria. Los mandaron a laburar. Los hombres, entonces, retomando, representaban a las mujeres en los roles femeninos en los escenarios griegos para otros griegos varones. O sea, Medea, Antígona, todas representadas por tipos que van a saber ellos. No me hagas entrar ahí. En el único ámbito en que esta época la mujer podía llegar a performear, incluso se les incentivaba a que lo hicieran, era en el religioso, obvio. Existían todo tipo de rituales, procesiones, ofrendas a los templos. La verdad que el lore religioso de los griegos es bárbaro. A mí me llama mucho la atención. De chica estaba obsesionada con Narnia, los Juegos del Hambre y la mitología griega. Ese nivel de fantasía. En este contexto religioso, que no es la ficción de la teatralidad, sino que para ellos tenía incluso tonos existencialistas, existía un rol que era el más cuasi teatral posible para una mujer. En el festival llamado Antesteria, que era un festival de 3 días, también a Dionisio, porque si el dios de la joda, los festivales la mayoría eran para él, obvio. Existía un rol que era el de la esposa de Dionisio. Como había tanto en la agenda religiosa, se asignaba todos los años a un varón que tenía un nombre muy gracioso, que no voy a saber decir, algo de Basileus. Perdón, a cargo de todo tipo de performance religiosa en este tipo. La esposa del Basileus, la Basilina, no Vaselina.
Estoy haciendo lo que puedo, lo mejor posible, divulgando la cultura y la mujer. Te pido mildis, porfa, comenten todo lo que dije mal. Lo aprenderé mejor. A la Basilina le tocaba el rol de la esposa de Dionisio, porque se representaba el casamiento de Dionisio. Un poquito de play role, ¿no? Igual tampoco te entusiasmes tanto porque este espectáculo era privado. No, si es bárbaro. No me sorprende en lo absoluto. Básicamente sabías que la tipa iba a hacer algo que nunca la vas a ver hacerlo, que era performear el casamiento de Dionisio, que tampoco está muy claro qué hacían en privado. Por supuesto, quien hacía de Dionisio era el Basileus. Y todo esto se hacía solamente con 14 testigos que eran las sacerdotisas elegidas por Basileus y quienes asistían en la ceremonia a la Basilina, y ella tenía que jurar por alguna razón que no iba a revelar quiénes eran esas sacerdotisas. Todo raro, chicos, no se entiende qué se pasaba ahí, algo nos imaginamos. Evidentemente el rol de la mujer en la religión era importante, por supuesto, porque para toda la sociedad griega la religión era muy importante, pero que justamente el rol más top que podía representar a una mujer sea en secreto solamente enfatiza el estigma que tenían las mujeres con hacer representaciones en público y con presentarse en público incluso. Para que cambien un poquito las cosas hay que ir con los romanos y eso lo vamos a hacer en el próximo video. No sin antes decirles que toda esta investigación no es mía, por supuesto, yo simplemente me puse a buscar data sobre esto y me encontré con un libro magnífico que los voy a nombrar en este momento y lo voy a leer porque en inglés es muy largo y aparecerá traducido acá abajo en edición. El libro se llama The Palgrave Handbook of the History of Women on Stage. Ulala. Es un libro de 850 páginas escrito por aproximadamente, si no me equivoco, 80 mujeres investigadoras, educadoras, académicas, gente que sabe un montón, que han traqueado la historia de la mujer performática durante toda la vida, desde que hay registros y por todo el mundo. Así que es una biblia de pronto. Toda esta investigación en particular que estuvimos repasando hoy es de Anne Duncan. Cuando hablemos de los romanos también vamos a estar repasando el trabajo y la investigación de Anne. Así que muchas gracias, Anne, te queremos un montón. Suscríbete, comenta, dale like, esas cosas. Nos vemos en el próximo video. Y salí a actuar, reina, salí a actuar, salí a decir lo que opinás. Porque mira cuántas de nosotras no podían hacerlo antes. Déjate joder. Beso.